Hola, hoy vamos a hacer la simulación de un oscilador basado en un resonador LC. Este tipo de osciladores se utilizan para generar señales periódicas de mayor frecuencia que cuando utilizamos un tanque RC o un circuito resonador RC. Eh, en este caso vamos a utilizar como un amplificador a un transistor BJT 2N3904 y vamos a tener una topología como divisor de voltaje. Recuerden que este tipo de amplificador tenemos dos resistores que generan un divisor de voltaje para polarizar la base de nuestro transistor. Bueno, lo primero que hacemos es poner nuestro transistor. Recuerden que empiezan con Q y luego ponen el código 2N3904. Colocamos nuestro transistor. Después ponemos nuestros dos resistores, que les digo que va a ser nuestro divisor de voltaje. Y cuando los conectamos, recuerden que pueden usar la tecla W. Luego vamos a tener un resistor en emisor. Y vamos a ponerlo. Vamos a poner nuestro resistor. Conectamos. Recuerden que estos dos resistores también van conectados. Bueno, claro, si han visto los tipos de amplificadores. Recuerden que este es un amplificador por medio de divisor de voltaje. Y ponemos, comúnmente acaba otro resistor conectado al colector, pero en este caso vamos a poner una bobina que va a ser una bobina DRF, y ya que esa bobina va a tener una reactancia inductiva muy grande, se va a comportar como un circuito abierto, y esto nos va a servir para que la señal se vaya al circuito resonador. Así que ponemos un inductor análogo y este va a ir a nuestro colector. Vamos a subir un poquito más. W. Recuerden que tenemos que polarizar o alimentar nuestro circuito, y para eso usamos una fuente de corriente directa. Y es la única fuente que vamos a utilizar. Recuerden que un oscilador no va a tener una señal de entrada, sino que ese oscilador va a generar la señal periódica. Ponemos una tierra. Y conectamos. Vamos a tener otra tierra. Conectamos. Ahí está nuestra configuración. Y nos falta un capacitor en la entrada. Recuerden que es de acoplo o desacoplo, y a frecuencias muy grandes este se va a comportar como un cortocircuito. Vamos a poner nuestro capacitor. Poner un análogo.
Si recuerdan de las clases de transistores y cuando vieron todas las configuraciones, aquí iba su señal de entrada, ¿no? Ahorita sí vamos a meter una señal, pero va a ser la que genere el mismo oscilador. Recuerden que debe ser una retroalimentación positiva. Ahora vamos a hacer nuestra parte del resonador. Y recuerden que este resonador va a ser un tanque LC, es decir que vamos a tener capacitores y un inductor. Y esta es la forma como van a identificar este tipo de oscilador. Vamos a tener dos capacitores, los podemos rotar. Recuerden que lo hacen con la tecla R para rotar, y la salida del colector la vamos a conectar a este resonador. Y conectamos los dos capacitores. En este caso estos dos capacitores van a estar en serie, conectados en serie. Y voy a bajar un poquito más. Y en el capacitor, en este caso que es el capacitor 3, ahí van a tener su señal de retroalimentación y se va a retroalimentar a la entrada del amplificador, ¿no? Nos falta poner acá una tierra. Recuerden que pueden teclear la G para elegir la tierra, o pueden utilizar los menús de aquí también. W, y la conecto entre los dos capacitores, y nos falta nuestro inductor. Lo rotamos, tecla R, y nuestro inductor va a estar conectado entre nuestra señal de salida y nuestra señal de retroalimentación. Podemos poner un indicador y W, y le ponemos Vout. Si se dan cuenta, esta parte va a ser nuestra parte de amplificación, y donde está C2, C3 y L2 va a ser nuestra parte del circuito resonador o de retroalimentación. ¿De qué va a depender la frecuencia de oscilación? Va a depender de la capacitancia entre estos dos capacitores y la inductancia de L2. Como C2 y C3 están en serie, los podemos sumar, es decir que aquí va a ser que la capacitancia total va a ser igual a C2 por C3 entre C2 más C3. ¿Sale? Ya obteniendo esa C y teniendo la L de L2, pues podemos calcular nuestra frecuencia de oscilación. Y nuestra frecuencia de oscilación va a ser igual a 1 sobre 2pi raíz cuadrada de L por C. ¿Cómo calculamos nuestra beta? Pues vamos a tener nuestro voltaje de retroalimentación sobre nuestro voltaje de salida, y nuestro voltaje de salida va a ser el que está en este nodo de C2, y nuestro voltaje de retroalimentación el que está a la salida de C3, es decir, el voltaje en este nodo, ¿no? Se dan cuenta, acá tenemos nuestro voltaje salida y acá tendríamos nuestro voltaje de
retroalimentación. Y eso va a ser igual a C2 sobre C3, que va a ser nuestra beta. Nuestra A, pues despejamos nada más. Recuerden que A por beta debe ser igual o mayor a 1. Si despejamos nuestra A, pues nos va a quedar que A debe ser mayor o igual a 1 sobre beta. Y sabiendo beta, pues nos va a quedar C3 sobre C2. Ahora vamos a darle valores a nuestros componentes. Vamos a poner un voltaje de alimentación de 15 volts. Nuestro capacitor de acople o desacople de 10 micros. Y acá vamos a poner algunos valores que ya habíamos calculado para un amplificador por medio de divisor de voltaje. Ahorita no nos importa mucho eso, solamente tiene que tener una ganancia grande, es decir, que se mantenga en saturación y no en corte. Vamos a dejar nuestro inductor en 10 microhenrios y nuestro resistor de emisor le vamos a poner a 220. Luego acá, ya viendo el circuito, me falta un capacitor. Recuerden que va un capacitor entre el emisor y la referencia. Lo voy a poner, conecto, en paralelo, y va a ser de 10 nanos. Ahora vamos a la parte importante. Las aproximaciones que les dije, pues las voy a utilizar aquí. La capacitancia para calcular nuestra frecuencia de oscilación, recuerden que va a ser C2 por C3 sobre C2 más C3. Voy a proponer dos capacitores de 100 nanos y voy a calcular el inductor para que la frecuencia de oscilación me dé 200 kHz. Si despejo mi ecuación de frecuencia de oscilación, voy a tener que el inductor, o bueno, la inductancia va a ser igual a 1 sobre 2pi por f y todo eso al cuadrado por c. Sustituyendo la capacitancia total, en este caso me va a dar 50 nanofaradios, ya que recuerden que están en serie y se suman en serie. Y nuestra frecuencia de oscilación queremos que sea de 200 kHz. Entonces, sustituyendo en la ecuación, me va a dar 12.66 microhenrios. Es decir, que acá le vamos a poner 12.66 microhenrios. Le ponemos OK y guardamos nuestro circuito. Ahora vamos a crear una nueva simulación. Lo voy a poner sim3 y creamos, y vamos a utilizar una simulación transitoria, es decir, en el dominio del tiempo. Vamos a correrlo hasta, ¿qué será? 30 milisegundos. Empezamos en 0 y le voy a poner un paso de 50 nanosegundos. Le ponemos aceptar
aplicar, aceptar y ok, y van a correr su simulación. Recuerden que puede tardar un poco más, va a depender de su computadora. Luego se van a añadir trazo y van a graficar layout y nos sale nuestra señal. Obviamente, como su frecuencia es pequeña, pues no se ve ahí todavía la onda senoidal, pero lo quise hacer para que vean que al principio no hay ninguna oscilación. Si ven, es un voltaje en DC, y después me imagino que acá hay un poco de ruido térmico y empieza a oscilar y va incrementando la amplitud de la señal, y ya por el punto de más o menos 20 milisegundos ya se mantiene a la misma amplitud. Vamos a poner un zoom aquí, le pueden poner que nada más quieren ver hasta que será 3 milisegundos, de 0 a 3 milisegundos, y nada les muestra esa parte, ¿no? Y acá se ve más claro. Al principio no hay ninguna oscilación, después hay un pequeño ruido y el circuito amplificador empieza a amplificar esa señal, y va a llegar un momento donde se va a mantener ya a la misma amplitud. Podemos también hacer ya una 29,9 milisegundos a 30 milisegundos y podemos ver ya nuestra onda senoidal. Obviamente ya le hicimos un zoom en tiempo en el eje horizontal. Vamos a ponerle 29,9, ponemos ok y ahí se ve nuestra onda seno que genera nuestro oscilador. Si ven, sin ninguna señal de entrada, es decir, solamente con una fuente de DC, que es una señal que es constante siempre en el tiempo, se generó a la salida una onda senoidal, y en este caso esta onda senoidal es periódica y varía en el tiempo. Esta señal de salida siempre se va a ir retroalimentando a la entrada del amplificador, y va a volver a amplificar esa señal para que no se atenúe, va a llegar a la salida y otra vez va a hacer ese proceso. Ahora vamos a calcular nuestra frecuencia. Se pueden ir a trazos, evaluar medición, y bueno, primero, antes de eso, para que quede más preciso, vamos solamente a simular de 30 milisegundos, de 29 milisegundos que empiece a 30 milisegundos, que es ya cuando la amplitud no varía y tampoco va ya ahí a variar el periodo. Aplicamos, aceptar y simulamos. Lo podemos graficar para que vean que ya se mantiene constante esa onda seno. Bueno, en amplitud se mantiene. Y nos vamos a trazos, a evaluar medición, y ahora sí vamos a obtener su periodo. Su periodo de esa señal va a ser el periodo de Vout. Le ponemos ok y su periodo es de 4.21. Va a ser igual a aproximadamente 237 kHz. Se aproxima al valor que deseamos. Recuerden que las ecuaciones que usamos son aproximaciones, hay otros factores externos que afectan la frecuencia de oscilación, pero es un buen paso o un primer paso para empezar a diseñar nuestro oscilador.
Después de esto hacemos algo que se llama sintonizar o tuning, que es variar un poco el valor ya sea de los capacitores o del inductor para que nos dé la frecuencia de 200 kHz en este caso. Podemos ir variando este inductor. Le voy a poner 14. Simulo. Y perdón, vamos a ver. Sigo oscilando. Y podemos trazos, evaluar medición. Ponemos periodo. Vout. Y nos da 4.35 micros. Con ese periodo nos da una frecuencia aproximadamente de 229 kHz. Si se dan cuenta, pues ya es una frecuencia menor. Si incrementamos más el valor del inductor, pues recuerden que es inversamente proporcional, pues nos va a dar una frecuencia menor. Podemos incrementar ese valor, a ver, le voy a poner 20, a ver si ya nos da, se aproxima a los 200 kHz. Era 20, no 200. 200. Y ya simulamos. Voltaje. Sigo oscilando. Y podemos que si trazos igual la medición y periodo y Vout nos da 4.81 y en frecuencia con un periodo de 4.81 micros nos da una frecuencia de 207 kHz. Ya se va aproximando a los 200 kHz. Bueno, de ejercicio les dejo que sintonicen bien el oscilador a 200 kHz, variando obviamente el inductor. Bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias.